Bueno. Hola, Sara. Bueno, no sé, Lorena, si querés que empecemos para que no se extendernos demasiado y cumplir el horario. Estás muteada, Lore. Ahí está entrando Analía Volpi. Ahí está, ahí está. Estaba tratando de coordinar con Analía. Ah, ya se conectó Analía, que no la estoy viendo. Ahí está entrando. Perfecto. No sé, Virginia, vos me dirás si estamos con un número razonable como para arrancar ya. Mira, déjame que mire un poco. Hola Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Ana, ¿cómo estás? Yo diría que arrancar, sobre todo en honor a la gente que de Ha sido manera tan puntual. puntual conectó, porque además te digo otra cosa, hay un par de personas que están participando y en la capacitación que luego tienen a las 6 otra capacitación. No sé si nos vamos a tener tanto, pero no quisiera que se les superpusieran, ¿viste? y desconectarse y conectarse. Así que si están de acuerdo, ¿qué tal Analía? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Nos presentamos formalmente y ya arrancamos. ¿Les parece a las dos? Perfecto. Buenísimo. Bueno, formalmente buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy conectados en esta nueva forma de capacitación que la pandemia nos obliga para no perder la manera de ir ayornándonos en todos estos temas que son bastante complicados y bastante dinámicos. Dentro de lo que es el protocolo aprobado por la universidad, para lo que son las tareas presenciales no áulicas, ya venimos trabajando con todos ustedes en el área de seguridad e higiene, que eso también nos llevó a profundizar un poco la capacitación para poder ir armando los protocolos que algunos servicios han empezado a desarrollar para empezar sus actividades. Hoy es el turno del área de salud. Por eso hemos convocado a la abogada Lorena Daneri, que es la prosecretaria de Planificación y Gestión Laboral de la Universidad Nacional de La Plata, y a la doctora Analía Volpi, que es la directora de Salud Laboral de la Universidad Nacional de La Plata, a quienes desde ya agradecemos profundamente la participación esta tarde hoy para esta capacitación. Como no quiero tomar más tiempo, porque tampoco tiene sentido, directamente le dejo la palabra a la abogada Daneri para que ella, bueno, inicie ya con nuestra charla, que estamos todos muy ansiosos para poder abordar de esto, que no tenemos mucha información del área esta. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias por la presentación, Virginia. Bienvenidas y bienvenidos. Es importante contar con la presencia de las cabezas de los servicios, entiendo yo, que ya están realizando tareas presenciales. Y como bien dijo Virginia, hoy nos vamos a estar dedicando a una intercapacitación, esa es la idea de este armado, para que en la jornada podamos compartir desde nuestro lado cómo se trabajaron los protocolos. A mí me toca desde la Prosecretaría de Planificación contarles un poco el marco institucional en el cual se elaboraron los protocolos, y después, después de una breve introducción, le voy a dar la palabra a Analía Volpi para que ella se concentre en
comentarles los fundamentos y los lineamientos principales que tienen que ver con la parte de salud, porque entiendo que la parte de seguridad e higiene ustedes ya la tienen adecuada, tienen adecuados los servicios y los edificios y las actividades en función del asesoramiento que fueron conformando con esta área, que es otra de las patas importantísimas dentro de este protocolo. Por este lado, les comento que allá por junio de este año, ante la declaración de la pandemia, se conformó una comisión de condiciones y medio ambiente de trabajo. Es una comisión mixta en la cual tanto sector empleador como sector trabajador, a través de sus representantes, se sentaron en una mesa de diálogo con servicios asesores permanentes y con servicios asesores que fueron siendo consultados a medida que se iban elaborando los protocolos. El producto de este trabajo fueron 2 documentos: el protocolo de tareas presenciales, para decirlo de una manera acotada porque tiene un título bastante extenso, y el protocolo de tareas virtuales. Ambos protocolos se trabajaron con la Prosecretaría de Planificación y Gestión Laboral como coordinadora de todo este trabajo. Ese fue el rol de la Prosecretaría. La Dirección de Salud Laboral como servicio asesor, la Dirección de Seguridad e Higiene, en cabeza de Andrés Fiandrino y su equipo. La Secretaría de Administración y Finanzas, que era un servicio que permanentemente estaba en contacto por todo lo relacionado con las compras y con lo que había que acondicionar en los espacios. La Prosecretaría Legal y Técnica, que todo el tiempo estuvo apoyando el trabajo desde lo técnico jurídico. Y el servicio de ART, que es una pata fundamental en todo este entramado. A su vez se fueron consultando en esta mesa de trabajo, que duró aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses, ciertos referentes en materias específicas. Por ejemplo, en el protocolo de tareas virtuales y de tareas presenciales, toda la parte docente fue consultada con Aníbal Higuera como secretario académico de la universidad, para darles un ejemplo, ¿no? Se fueron consultando distintos referentes de distintas temáticas. La idea era justamente hacer un trabajo que tuviera presencia de todos los sectores, que todos nos sintamos representados, y una vez que tanto el gremio docente, el gremio no docente, estaban de acuerdo con el documento elaborado en ese ámbito, se fue sociabilizando con las distintas autoridades de la presidencia, con los decanos, y finalmente salieron aprobados los 2 documentos, el de tareas presenciales, vuelvo a repetir, y el de tareas virtuales, que son obligatorios en todo el ámbito de la universidad, tanto para trabajadores docentes como para trabajadores no docentes. Siempre en tareas no áulicas, hablando del presencial. Bueno, esto, digamos, más allá del tiempo que llevó, que ustedes saben que trabajar sobre los consensos lleva mucho tiempo, le dio una fortaleza y una legitimidad al documento indiscutible, porque estamos representados todos y todos los sectores de la universidad. Por eso hago tanto hincapié en que es un documento obligatorio en todo el ámbito de la universidad. Por lo tanto, estamos contemplados los investigadores, los docentes, los no docentes, los extensionistas, hasta las autoridades, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que estamos obligados a los controles, estamos obligados a hacerlo cumplir, estamos obligados desde el lugar de responsabilidad que nos toque a cada uno, hacer que este protocolo se respete en el ámbito de la universidad.
Bueno, la verdad es que fue todo un desafío y la verdad es que fue un trabajo desde la experiencia muy rico. No sé si ha habido un trabajo en semejante situación de crisis parecido, pero la verdad es que nos han dicho nos han dicho varias voces que es un documento que nos identifica como universidad con las características propias y complejas de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Así que, bueno, estamos orgullosos todos los que participamos en este gran trabajo por todo el esfuerzo y porque realmente pensamos que es un buen documento. Son dos grandes buenos documentos. Bueno, no mucho más que esto. Esto, por supuesto, siempre tengan en cuenta que todo lo que se trabaja en una comisión mixta de condiciones y medio ambiente de trabajo excede lo que es la pandemia. Las condiciones y medio ambiente de trabajo se relacionan con los riesgos laborales, con los factores que generan estrés en lo laboral, con las enfermedades profesionales, con los accidentes que podemos llegar a tener dentro de nuestro trabajo. Es mucho más amplio que lo que tiene que ver específicamente en el escenario que nos toca actualmente, que es la pandemia. Por supuesto, la comisión cuando se formó tuvo como prioridad número 1 la elaboración de estos documentos, pero sí tengamos en cuenta que el marco de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo es mucho más amplio que esto. El protocolo de tareas presenciales, que es el que hoy nos interesa hacer hincapié, tiene varias partes fundamentales. Una de las partes es las pautas que tenemos que conocer todos como miembros de la comunidad universitaria para preservar nuestra salud dentro de la jornada de trabajo y fuera también de la jornada de trabajo. Y eso se va a concentrar Analía Volpi como directora de salud laboral en contarnos cuáles son las pautas que tenemos que tener en cuenta. Otra de las partes fundamentales es todas las pautas que tienen que ver con la organización del trabajo, esto es los turnos de trabajo, los grupos que no se crucen, cómo tenemos que convocar al personal, cuáles son las medidas que tenemos que tener en cuenta como cabeza de equipo para preservarnos y para preservar a nuestra gente, y como responsables de la implementación del protocolo. Y después tiene que ver, como pata fundamental, las dos áreas, seguridad e higiene, salud laboral, y todo lo que es la capacitación sobre cómo llevar adelante en cada uno de los espacios de la universidad, esto es, en cada una de las facultades, en cada uno de los colegios, cómo ese protocolo, que es un documento general, se baja a la práctica en el día a día con las particularidades de cada caso, ¿sí? Porque entendamos que no es lo mismo aplicar el protocolo en la presidencia de la universidad que en la facultad de veterinaria o que en el Colegio Nacional. Entonces, bueno, cada espacio tiene su particularidad, sus procesos de trabajo distintos, y eso influye e impacta en cómo se va a ir aplicando y cómo le tenemos que ir buscando la vuelta para que se apliquen los principios del protocolo, adecuando los espacios y los lugares y las actividades. Bueno, no mucho más que esto, no me quiero extender, porque le quiero dar la palabra a Analía para que nos concentremos en las pautas básicas que tenemos que tener en cuenta para cuidarnos y cuidar a nuestros grupos de trabajo. Bueno, Ana, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como decía Lorena, estamos trabajando desde hace ya meses en esto, ya hemos dado varias capacitaciones, y bueno, si les parece pasamos directamente a la sección de salud. Les voy a hacer un breve introductorio, que lo hago siempre, que ustedes ya lo deben saber, un montón de cosas sobre el virus y la pandemia, pero bueno, lo tengo armado así que vamos a armarlo así, y si a ustedes les parece, vayan preguntando cuando les surgen las preguntas, yo no tengo problema, y si no, lo dejamos para el final, como les parezca. Vamos a ver si puedo compartir pantalla.
que esperemos que sí. Creo que acá, ¿ahí se ve bien? Sí. Lo que no puedo hacer es poner la pantalla completa, pero bueno, arrancamos. Así, si se ve bien, arrancamos acá. Bueno. Acá, a ver. Ahí se ve mejor. Perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, entonces arranquemos con un pantallazo general de qué estamos hablando. Como ustedes saben, los primeros casos de esta enfermedad, estábamos todos en otro canal totalmente, y se empiezan a notificar en la otra punta del mundo una enfermedad respiratoria asociada con un mercado de animales silvestres allá en Wuhan. Esto fue en diciembre del 2019. Unos días después, el 7 de enero del 2020, se identifica un nuevo coronavirus, que le llaman SARS-CoV-2, causante de una enfermedad respiratoria que es el COVID-19. Esto lo hacemos un poco cronológico para acordarnos cómo fue. El 27 de enero se produce el primer caso fuera, el primer reporte fuera de China, que es en Vietnam. El 11 de marzo la OMS declara la situación como una pandemia, y el 12 de marzo nuestro presidente dicta el DNU 260-2020, que determina la emergencia sanitaria por el plazo de un año, y en el cual faculta al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación para disponer recomendaciones y medidas, todo tipo de recomendaciones y medidas con este nuevo virus. Esto se los aclaro porque nosotros siempre nos guiamos por todas las normas del Ministerio de Salud para todas las recomendaciones y medidas que vamos tomando, porque es la autoridad que fue determinada para ese fin. Bueno, ¿qué es? Más o menos ya todos lo sabemos. El SARS-CoV-2 es el virus, el COVID-19 es la enfermedad que causa, pertenece a la familia de coronavirus, se llaman así por esta coronita que tienen, que todos ustedes ya la deben conocer. Y bueno, hay muchos coronavirus. Este es nuevo, este apareció completamente nuevo, más allá de que se conocían otros coronavirus causantes de otras enfermedades, en general endémicas. Este aparece como un nuevo virus, y casi todos se habían aislado de aves o mamíferos, especialmente murciélagos. Este en un primer momento también se identificó con esto, pero nunca, me parece como que nunca se determinó todo de dónde había salido. ¿Cómo se transmite? Obviamente entre personas en contacto cercano sigue siendo la mayor fuente de transmisión. A través de la microbota, que es la que se produce cuando una persona tose, estornuda o habla, de personas asintomáticas, también se transmite. Esto es importante porque se ha definido que cada una persona sintomática hay 4 o 5 asintomáticos. El periodo de incubación es aproximadamente entre 2 y 14 días, y por eso es que estamos tomando los 14 días como aislamiento cuando se produce un caso. Igualmente casi todos los casos desarrollan los síntomas entre 5 y 7 días cuando los desarrollan, porque muchos casos son asintomáticos. Entonces, acá, bueno, la vía de transmisión también, la contaminación ambiental. Se sabe que el virus permanece con capacidad infectiva en aerosoles hasta 3 días, al tocar una superficie o un objeto que tenga el virus y llevar las manos a la boca, nariz, también se puede contagiar, y cada persona infectada a su vez puede infectar 2 otras personas más. Esto ustedes, como saben, es totalmente cambiante, es un virus que nos sorprende día a día, así que algunos de estos datos pueden haberse modificado un poco, pero bueno, básicamente viene por ahí. Entonces, para ir hablando directamente del artículo 5, metiéndonos ya en el protocolo, creo que una parte, a ver, perdón, un segundito. Vamos a ver. Este protocolo tiene varias medidas, tiene medidas de prevención que nosotros tenemos que tomar para todos nuestros empleados. Saber que esto es obligatorio. El uso de barbijo, por ejemplo, tapaboca, es obligatorio, no es opcional. Todos tenemos que usarlo para protegernos y para proteger al otro fundamentalmente. Y el barbijo bien colocado. Tenemos un anexo
del protocolo de cómo se coloca el barbijo, cómo se saca, cómo se pone, todas las medidas de prevención, pero bueno, fundamentalmente saber que es obligatorio y que cubra boca, nariz y mentón. Todos los vemos que andan con los barbijos colgando o se los ponen debajo de la nariz. Bueno, observar que esté bien puesto porque si no, no tiene mucho sentido su uso. El distanciamiento social, que es de 1,5 a 2 metros, evitar el contacto físico, obviamente. Higiene de manos también hay un protocolo que está dedicado puntualmente a esto, cómo es la correcta higiene de las manos. Evitar tocarse la cara, obviamente ojos, nariz y boca. La higiene respiratoria, que es ni más ni menos que estornudar o toser en el pie del codo. Una vez que estornudamos, tosemos, lavarnos las manos y desechar los pañuelos que deben ser descartables en un tachito. Y la higiene de los elementos personales, que también hay un anexo, que es el 4, en el protocolo, que es cómo limpiar los teléfonos celulares, ¿sí? Tablets o todo lo que llevemos como elemento personal. Sigamos acá, cómo usar un tapabocas, como le dije, está en el protocolo, cómo lavarse las manos también, que los invito después que lo puedan mirar, para no hacerlo tan largo. Los síntomas, ahora vamos a saber cuáles son, pero saber que toda persona que presente síntomas compatibles con las cuestiones respiratorias o gripales, 2 o más síntomas, debe seguir los siguientes pasos. Primero, no ir a trabajar, eso es importantísimo. Avisar y no ir a trabajar si es que está en su casa. Después vamos a ver qué pasa si lo detectamos cuando está entrando a la universidad, a la facultad, o cuando ya está en su puesto de trabajo. Si está en su casa, no debe ir a su trabajo, debe obligatoriamente avisar a las autoridades sanitarias locales, que es el 148, acá, a sus superiores directos para cada establecimiento, y por último a nosotros, a la Dirección de Salud Laboral, que acá tengo, les dejo un WhatsApp, que después igualmente está en otra diapositiva para que lo puedan anotar y ver bien. Este es uno de nuestros WhatsApp, que es el general, y ahora pusimos uno específicamente para COVID, que en la última diapositiva van a ver el número porque lo agregamos después. Bien, entonces, los síntomas, como ustedes saben, esto también es muy variable, cosas se han ido agregando, algunos síntomas con el pasar de los meses, pero bueno, fundamentalmente fiebre, 37 o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolores musculares, pérdida del olfato o gusto. La pérdida del olfato es casi exclusiva de la enfermedad, es muy importante. Hay gente que solo presentó eso, y dolor de cabeza, diarrea y vómitos. Dicen 2 o más de estos síntomas, yo diría que ya con uno tenemos que nos tiene que por lo menos alertar. Bien, sigamos. Entonces, nuestro protocolo. El protocolo tiene como objetivo, obviamente, nuestro objetivo por lo menos fue el establecer pautas y condiciones básicas mínimas y obligatorias de prevención para evitar el contagio del virus COVID-19, indispensable para la presencia de los trabajadores y de la comunidad universitaria en general en los espacios de trabajo. O sea, esto es, bueno, vemos cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a proteger, no tanto en nuestro medio laboral, o sea, no solo en nuestro medio laboral, sino también para no llevar el virus a nuestras casas y a la comunidad. Entonces, bueno, lo primero es la identificación de personal de riesgo. Esto es el artículo 4.b2 del protocolo. Entonces, cuando nosotros en realidad tengamos que volver a trabajar en la convocatoria a nuestro personal, debemos tener en cuenta que las personas que integren los grupos de riesgo deben mínimamente quedar excluidas de la misma. Acá están cuáles son: mayores de 60 años, embarazadas, con enfermedades cardiovasculares, incluidas de hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedades inmunodepresores, cualquiera de ellas, enfermedades oncológicas, que son los cánceres, enfermedades hepáticas crónicas severas, obesidad mórbida, y último se agregó esta obesidad no mórbida por una resolución publicada el 25/9 del 2020, que habla ya de la obesidad, pero no de ese obeso mórbido que todos vemos, sino del obeso con un índice de masa corporal determinado, etc.
Entonces, ¿qué pasa si una persona cree estar en este grupo de riesgo? ¿No es cierto? ¿Qué tiene que hacer? Lo tiene que comunicar. Entonces, a ver si está esto, ¿cómo es la notificación de salud? Este teléfono es el general, ahora les voy a dar el que lo tienen que comunicar, porque ahora tenemos un teléfono puntualmente para esto, pero este también se puede usar, preferentemente el otro, pero este se puede seguir usando porque tenemos dos. Entonces lo que tenemos que hacer es, el empleado tiene que informar la condición física que justifique la inclusión al listado de personas portadoras de factores de riesgo y enviar un mensaje a este WhatsApp o al otro que les estoy diciendo, que es 221-672-5150, pero que igualmente después aparecen aquí en la presentación, y solicitar la inclusión en el registro de grupos de riesgo, aportando documentación. Nos han preguntado muchas veces cuál es la documentación que deben aportar. La documentación es un certificado médico que conste en la enfermedad. Bueno, obviamente, empecemos por un principio. Si es mayor de 60, solo tiene que decir que es mayor de 60. Nosotros eso lo podemos chequear en el sistema. Si tiene alguna enfermedad de todas estas que hemos hablado antes, entonces tiene que mandar un certificado médico. Vamos a poner de nuevo los factores de riesgo, así ustedes los van mirando. Es un certificado médico que avale que tiene ese factor de riesgo, o cualquier otra documentación que lo avale, que puede ser un certificado de discapacidad, puede ser, por ejemplo, los diabéticos hacen muchos laboratorios, nos pueden mandar al laboratorio, nos pueden mandar un resumen de historia clínica anterior que hayan hecho por cualquier otra cuestión, un tratamiento oncológico. O sea, nosotros somos, en nuestro grupo, para evaluar esto, hay un administrativo y hay un médico que está mirando todo esto, por lo tanto, sirve toda la documentación, y si no sirve, nosotros les vamos a pedir algo más. Esto es para que la gente no tenga que salir corriendo a buscar un certificado en plena pandemia. No podemos mandar a la gente, un poco, yo siempre le digo, a la cueva del alien, cuando realmente tendrían que estar en su casa la gente que está con los factores de riesgo. Entonces, primero que quiero ver si me quedó algo. Nada, nosotros vamos a cargar el factor de riesgo con un código particular para el factor de riesgo en nuestro sistema de licencias. Y esto es así. Antes nosotros hacíamos una Excel donde teníamos todo anotado. Pero creamos un código que lo ponemos en el sistema de licencias para que cada facultad, al momento de convocar a su gente, mire en el sistema de licencias médicas para el cual están habilitados si la persona tiene riesgo o no. ¿Qué va a decir? Que tiene riesgo. No va a decir bajo ningún punto de vista cuál es el riesgo, porque eso forma parte de la confidencialidad y del secreto profesional. Pero sí va a decir que está en riesgo. Entonces, bueno, a partir de ahí ustedes saben que no deberían ser los que tienen que llamar. Y otra cosa importante de esto, como me lo han preguntado varias veces, la persona puede hacer la denuncia, puede decir en salud que tiene un factor de riesgo, pero no tiene la obligación, y esto no significa que nosotros como empleador no los podemos dejar venir a trabajar. Ellos tienen que saber que tienen un riesgo mayor que el resto de la población, pero que no es que no los vamos a dejar entrar porque tienen el factor de riesgo, porque en realidad es una decisión de cada uno. Esto no es que ellos tienen una enfermedad que transmiten, sino que pueden agravar una enfermedad preexistente. Por lo tanto, es una decisión que es personal y no puede ser bajo ningún punto de vista discriminatorio. No sé si entienden a qué quiero ir. Sí, entonces, perdón. Sí. No sé, perdón, justo porque este punto, ¿qué tal, Analía? Muchas gracias. Este punto es un punto que a mí me interesa, porque ahí, si volvés a la imagen anterior, dice que quedan excluidos de la convocatoria. Exacto. ¿No? Si uno mira, si lee el protocolo, dice, en la convocatoria que realice oportunamente cada autoridad debe tener en cuenta que, bueno, no sé, si las personas me tapan las personas que integren los grupos de riesgo deberán quedar excluidos de la misma. O sea, yo no los tendría que convocar. No. Claro, perdón. Tiene dos planos este artículo.
Lo que explicó Analía es exactamente así como lo explicó Analía, pero desde la perspectiva de la persona que tiene un factor de riesgo y asimismo quiere ir a trabajar. ¿Se entiende? Ahora, desde la perspectiva del empleador, cuando uno convoca a su grupo de trabajo, no podés de ninguna manera obligar a una persona que tiene un factor de riesgo a venir a trabajar. ¿Se entiende? Sí, una cosa es obligar y otra cosa es convocar. Por eso, uno hace la convocatoria, uno dice, bueno, como jefe de servicio, yo estoy convocando porque a partir de febrero vamos a reintegrarnos en 2 grupos, fulanito, sultanito y menganito, lunes, miércoles y viernes. Otro grupo, el grupo B, martes y jueves, y lo organizás así, y entonces haces la convocatoria. Eso está perfecto. Ahora, la devolución del grupo de trabajo puede suceder que en esa devolución te digan, yo no puedo hacer tareas presenciales, esto obviamente en este mismo escenario, ¿no? Si saliera la vacuna y demás, estaríamos hablando de otro escenario. En este escenario, digamos, le tienen que acreditar a Analía el factor de riesgo, ¿sí? Y ustedes van a poder ver en el sistema de salud si Analía tiene acreditado que esa persona forma parte del factor de un grupo de riesgo. Bien, entiendo lo que decís y está claro, pero por ahí no está redactado claramente. Simplemente eso. Es que está en el capítulo de las pautas que tienen que ver con la organización del trabajo desde el punto de vista del empleador. Esto está en el capítulo, digamos, dentro de las pautas que tienen que ver con la organización del trabajo. Por lo tanto, uno hace la convocatoria, organiza el servicio, ¿sí? Y puede suceder que en esa organización, cuando convoca a un trabajador, puede pasar que, digamos, no pueda cumplir con una tarea presencial. Bien, bien. Bien. Discúlpame, yo no te veo porque tengo la pantalla chiquitita, pero bueno, te contesto porque me parece, a ver, el tema es el siguiente. Para vos saber si la persona tiene o no factor de riesgo, tiene que haber una certificación que la hacemos nosotros. O sea, nosotros al mirar, al recibir la información y al cargarlo, nosotros ya tenemos, ya sabemos, y ustedes saben que la persona es una persona de riesgo, y por lo tanto no deben convocarla. Ahora bien, el tema es que si no hacemos todo esto, salud tampoco se entera. Ese es el problema. ¿Y ustedes cómo saben? Porque pasa muchas veces que dicen, sí, me parece que fulano es diabético, me parece que mengano es obeso, no es obeso, la gente no sabe. Entonces, bueno, tiene que estar certificado por salud. Y sí, es verdad, si está certificado por salud, no debería ir a trabajar esa persona, no deberían ser los primeros convocados por lo menos, no deberían ir a trabajar, porque tienen ese factor de riesgo. O sea, pero la única forma de saberlo es certificándolo por salud, porque justamente, repito, muchas veces uno cree, por el conocimiento de la persona, que tiene tal o tal cosa, pero esto hay que certificarlo. Y la forma de certificarlo es esta, por salud y mandando la notificación que corresponde. No sé si... Pero una pregunta yo quería hacer, porque la otra vez precisamente había preguntado esto. Sí. Si es al contrario, si un trabajador que uno sabe, por ejemplo, que tiene hipertensión, porque ya lo sabe, ¿no? Pero que es menor de 60 o así fuera alguien mayor de 60. Por el contrario, a pesar de estar en los grupos de riesgo, reiterativamente manifiesta querer ir a trabajar, es un poco lo que vos decías, te entendí de esa manera, que uno no le, tampoco de qué manera le dicen no podés. Bueno, sí, uno puede decir, mira, por ahora no, porque dentro es mejor priorizar a quienes no tienen riesgo, hasta, bueno, el punto que esa persona lo entienda, ¿no? Pero también me parece que es un poco ponerle, no sé, me daba como una sensación, yo lo tuve que hacer con una persona del grupo, y la verdad que me resultaba muy incómodo decirle, no, mirá, por lo que estuvimos charlando todavía, la verdad que no podés, pero esperemos, capaz que en febrero podés, ¿viste? Vamos viendo. Pero bueno, Sí. digo, son también decisiones que cada uno toma sobre su persona, y
Yo, por otra parte, me sentía responsable si le digo que sí y le pasa cualquier cosa, no en no encontrarse, porque no se va a encontrar con nadie a donde va a atender los animales o cosas por el estilo, pero en su trayecto a la facultad o lo que fuera. Entonces, la realidad es que le digo, mira, ante la duda, sigamos así. Sí, por en ahora, realidad, Cecilia, en realidad, sí, lo que vos decís es cierto, pero siempre explicamos lo mismo. Ellos, en realidad, nosotros hicimos el protocolo y lo difundimos para que toda la comunidad, todos, sepan justamente cuáles son las personas en riesgo y que se puedan identificar dentro de ese grupo. Obviamente lo que yo haría sería, mirá, vos estás, según vos me manifestás, dentro de las personas del grupo de riesgo y tenés todo el derecho del mundo a notificarlo y no venir a trabajar. O sea, eso es un derecho de la persona. claro. Y él decide, como persona mayor de edad, ir igual, y bueno, y se contagia, no es responsabilidad tuya, porque se dieron todos los elementos. Si no puede ir, muchísimo mejor, pero si la persona, porque no puede ser nunca discriminatorio, a eso voy, puede ser discriminatoria la enfermedad que tiene, y tampoco puede, como les recalco todo el tiempo, ser discriminatorio que tengan un COVID o que sean factores, personas sospechosas de COVID. Esto hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Si vos a la persona le decís no vengas, puede tomarlo como un acto discriminatorio. Yo creo que hay que darle todos los elementos, decirle, mirá, acá está, miralo, fíjate, acá en el artículo 4.b2 dice cuáles son, vos lo podés, bueno, yo te diría que no vengas. Ahora bien, si quiere venir igual, no lo podés evitar. No le podés cerrar la puerta de su oficina. Claro. Creo que en esto estamos de acuerdo todos los que hicimos el protocolo, ¿no? Todos los que estuvimos haciéndolo. Te quería hacer una pregunta. Seguro que es lo mismo que iba a preguntar yo, Sandra. Porque en base a esto que estuvimos hablando, inclusive en otros encuentros, el problema es no que venga ni discriminar a alguien que tenga algún riesgo, que sea una persona de riesgo a trabajar. El problema es si la institución, en este caso el empleador, la universidad, en el caso de que se infecte en el lugar de trabajo o en su trayecto al trabajo, porque eso no lo vamos a poder saber exactamente, si la universidad lo cubre, digamos, los gastos que tenga en el caso de tener alguna sintomatología evidente del COVID. Ese es nuestro mayor problema, porque por supuesto que todas las personas tienen el derecho a elegir de su vida, pero el problema es que acá van a un trabajo. Una cosa es que se infecten yendo al banco, yendo a hacer sus cosas personales, eso es una cosa. Pero otra cosa es yendo a trabajar, en donde la RT te cubre el trayecto de ida y el trayecto de vuelta y la permanencia en el lugar que según los protocolos no podías estar más de 3 horas. A eso en particular nosotros teníamos la inquietud como jefe de servicio por si alguno manifestaba de buena voluntad, a pesar de ser personal de riesgo, querer ir a trabajar. Sí, ¿cómo es tu nombre? Perdón, porque te tengo como Facundo. Sí, porque es mi hijo, yo soy María Sandra Arauz. María, no, yo te digo desde lo médico, después Lorena quizás quiera decir algo más, pero, a ver, estamos ante una pandemia, por lo tanto, nunca vamos a saber si fue en el trayecto o en el no trayecto, cuando fue al banco, fue al supermercado, a no ser que haya un caso en el trabajo y que, bueno, ahí la cosa es distinta. No sé a qué te referís con cubrirlo. O sea, cada persona tiene obra social y la RT va a cubrir únicamente a la persona que lo tenga como factor de riesgo. La RT no va a cubrir a una persona que no sabe si, dónde, no va a cubrir así porque ya eso está muy claro, o sea, fue muy específico la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en esto. ¿Cómo cubrirlo? Como cubrimos todas las enfermedades. O sea, tienen su obra social, van a tener que verse por su obra social. Más que eso, nunca la universidad cubre, hasta donde yo sé, ninguna enfermedad. Y que sea del trabajo o no del trabajo en una pandemia es muy difícil de definir. Es muy difícil, porque quizás ayer estuvo en un cumpleaños en donde había 10 personas y 1, 2, 5 eran asintomáticos. No había nadie con fiebre. Bueno, sí, pero... o sea, lo que uno tiene que intentar entender de todo esto es que estamos en una pandemia, es la primera vez que nosotros pasamos una pandemia, gracias a Dios, esperemos que sea la última, pero en el cual
La condición de salud de la persona, obviamente, nosotros tenemos todas las enfermedades previas, de hecho tenemos toda la gente que está en junta médica y conocemos las patologías que tienen, a cada uno. Ahora bien, la persona tiene que hacerse cargo de eso, y si se hace cargo, no es una responsabilidad del empleador, bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Pero, y de cubrir, no sé si yo estoy entendiendo mal, pero para eso está su obra social, hasta donde yo creo que alcanzamos. No sé lo que me hace, pero es lo mismo. Ahí es un punto un poco delicado, porque, digamos, lo que es ART cubre los esenciales, ¿no? Los llamados esenciales. Ahora en este contexto, que eso lo iba a explicar cuando terminara Analía toda la parte médica, es un poco gris la situación, ¿no? Porque ya no estamos en ASPO, estamos en DISPO, hay muchos servicios que están, inclusive en la presidencia, realizando tareas presenciales, y eso un poco corre la vara. Llegado a un punto extremo, nosotros haremos la denuncia ante la ART. Es muy poco probable que cubran a una persona que ya tenía un riesgo de base, ¿sí? Por eso ahí nosotros apuntamos y somos tan categóricos en el protocolo de que no debería venir a trabajar. Ahora, si la persona, digamos, nosotros sabemos, advertimos esta situación, la acredita ante salud y al mismo tiempo quiere venir a trabajar, está corriendo un riesgo extra. Ahí tenemos dos caminos. Extremar las medidas de seguridad en todo el desarrollo de la jornada laboral para esa persona. Y por otro lado, saber que, bueno, como está corriendo un riesgo extra, digamos, nadie va a saber a ciencia cierta si la ART lo va a cubrir. Va a depender de todo esto que dice Analía, si se contagió en el trayecto, si se puede determinar, si estuvo en contacto con otros familiares, va a depender de un montón de otras cuestiones, ¿sí? Y la primer cobertura va a ser la de la obra social. ¿Se entiende? Pero digamos, nosotros como responsables deberíamos hacer hincapié en que las personas con riesgo, sobre todo las personas que tienen edad, más de 60 años, no se reintegren si podemos contar con otras personas. Porque además la regla sigue siendo esa, digamos, las tareas que se pueden garantizar de manera virtual, tienen que seguir siendo de manera virtual. Entonces nosotros tenemos que armar un grupito de emergencia, por decirlo de alguna manera, con el cual trabajemos las tareas que son prioritarias para la universidad como servicio y que no se puedan garantizar de manera virtual. ¿Se entiende? Bien. Bueno, seguimos entonces. Muchas gracias. Bueno, sigamos así. Después si quieren volvemos y hacemos preguntas que vayan surgiendo. Bueno, entonces, vamos a ver el protocolo en su punto de la persona que va a ingresar. O sea, nosotros tenemos una persona que va a ingresar y vamos a tener un puesto de ingreso, que es un puesto de control y sanitización. Para esto, vamos a ir directamente al gráfico. Un poco acá. Entonces, en el ingreso, en cada punto de ingreso que tengan que preguntar, vamos a tener que tener un puesto de control y sanitización. Esto es así. Una persona que en forma, diríamos, en el mismo momento, diríamos, en realidad, primero tome la temperatura y después exija que se le presente, esto hubo un montón de controversias, pero terminamos concordando en la aplicación Cuidar, esta aplicación Cuidar que hizo el Ministerio, que faculta a las personas para poder entrar a trabajar. Bueno, pedirle esta declaración de Cuidar, la aplicación Cuidar, donde lo habilita para poder entrar a trabajar, y el control de la temperatura.
El control de la temperatura debe hacerse con un termómetro de los digitales, estos que no se apoyan, que no toquen a la persona, y el punto de corte que pusimos es 37,5. Si la persona tiene 37,5 grados centígrados, lo que tiene, si la tiene, la persona que está encargada del ingreso, tiene que dar aviso inmediato al superior responsable y pasar a una sala de aislamiento para casos sospechosos, que ahora charlamos un poquito de eso. Si no lo tiene, pero sí presenta tos, dolor de cabeza, todos estos síntomas que nosotros ya describimos, lo mismo, tiene que pasar a la sala de aislamiento. Si no tiene nada de esto, o sea, no tiene fiebre y tiene otros síntomas, pasa a la sala de aislamiento, y si no los tiene, pasa a la desinfección, que en realidad es alcohol en gel en las manos, las alfombritas sanitizantes con amonio cuaternario que se limpian el calzado, y inspección de los, del celular y los objetos personales. Ahora bien, si sí los tiene, esta sala de aislamiento que habla el gráfico tiene que estar equipada para tal fin. O sea, es una sala que después, obviamente, o no sé si ya hablaron ustedes con Andrés, pero bueno, tiene que ser una sala equipada para hacer una sala de aislamiento de casos sospechosos, no puede ser cualquier lugar. Y la persona, superior inmediato, que viene a llevarse la persona a esa sala, tiene que tener todos los elementos de protección individual, y la persona también. ¿Estamos? Bueno, una vez que va a esta sala de aislamiento, lo que se hace es llamar al 148, que es acá en Provincia de Buenos Aires. Si la persona presenta otros síntomas, se siente mal, se descompone, se desmaya, siempre de emergencia que tengamos contratados para esto se llama, se siguen las indicaciones del 148, el 148 va a tener que llamar a la persona, porque cuando nosotros hicimos el protocolo, se podía llamar otra persona y decir, tengo un caso acá de COVID o presuntamente. Ahora no, ahora es personal. Tiene que llamar a la persona, dar sus datos y recién ahí toman el pedido. Esto es de hace muy poquitito. Bueno, se informa a las autoridades del establecimiento, obviamente, después nos informan a nosotros y hay que desinfectar la sala de aislamiento con una limpieza específica, que es también Andrés es quien se las va a decir, si no se los dijo todavía, no lo sé. No sé si Andrés ya estuvo hablando con ustedes. Andrés Fiandrini, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo comunicamos? Obviamente la comunicación es a cargo de los responsables del lugar, y se hace al grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque el grupo de trabajo que estuvo en contacto con esa persona que quiere entrar y tiene algo, puntualmente, fiebre, síntomas, o tuvo en contacto con una persona en su casa con un caso positivo, hay que hacer el aislamiento preventivo del grupo. ¿Hasta cuándo? Hasta un resultado negativo del hisopado de la persona que lo tiene, o que cree tenerlo. Si es positivo, queda el aislamiento determinado por autoridades sanitarias, que nosotros estamos haciéndolo de 14 días, que es por el tema, porque aparte de autoridad sanitaria también, ¿no? Pero aparte que es por el tema de la incubación, que contaba antes. Y a la Dirección de Salud Laboral para seguimiento del caso. No sé si esto se entiende, porque muchas veces no se llega a entender del todo. Pero bueno, la comunicación es esa. Hay que, obviamente, informar al grupo, el grupo de trabajo, que el responsable lo tiene que hacer, tiene que informar al grupo, sin discriminar. Esto acá se nos va un poco el tema de la confidencialidad, porque el grupo lo tiene que saber, y quedan ahí medio en stand-by hasta el resultado negativo del hisopado, y si es positivo, el aislamiento. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Bien. Entonces, ¿qué pasa si no es en el ingreso esto, sino que la persona ya entró y levanta fiebre, o empieza con tos, o empieza con algún síntoma que nos llame la atención? Bueno, la verdad es que tenemos que volver al cuadro y volvemos desde acá. El aviso inmediato al superior responsable y la sala de aislamiento, y sigue todo el procedimiento como si hay alguien sospechoso en el ingreso. También es importante saber es que nosotros, personal de la facultad, le vamos a pedir la aplicación Cuidar, pero cuando haya proveedores, por ejemplo, proveedores que nosotros creemos que van a venir y después no van a volver, o vienen, pero no vienen todos los días, sí, y no lo tenemos, nosotros no sabemos quién es, en realidad,
les vamos a pedir una declaración jurada para consignar los datos, porque si después hay algún caso, a esta persona hay que avisarle mínimamente si estuvo en contacto. Entonces, en personal que no es de la universidad, de la facultad, perdón, porque si es de la facultad nosotros ya lo sabemos, pero las personas, los proveedores, por ejemplo, se pide una declaración jurada que se hace a tal fin. Esas son cosas que decidimos después, por eso es que lo tengo que volver a ver, porque fueron agregándose al protocolo. Entonces, ante un caso positivo, ante la confirmación de caso positivo, hay que avisar a las autoridades sanitarias, obviamente, y además a nosotros. Si nosotros pasa que hay una oficina, que hay una persona positiva, salud tiene que saberlo, obviamente, porque el punto de grupo, el control, nosotros controlamos a cada uno de las personas del grupo, los llamamos, a ver si tienen síntomas, si no tienen síntomas, si precisan el hisopado, cómo vino el hisopado, todo eso lo hacemos nosotros, obviamente junto con nuestra secretaría, así que nos tienen que avisar. Y está a cargo de los superiores responsables elegidos en cada establecimiento. Bien. El tema de no estigmatizar y todo esto que hablábamos. Dentro de las pautas para puestos y actividades específicas dentro del protocolo, está discriminado cada una de las tareas que diríamos, precauciones deben tener y que cuidados. Aparte de los generales que venimos hablando, que son artículo 9 de atención al público, tareas de limpieza, observación y edilicia, cada una, investigación y extensión dentro de los edificios de la MLP, durante la emergencia sanitaria, tareas de investigación y extensión fuera de edificios, todo esto tiene un capítulo puntual que está cada una de las observaciones para cada puesto de trabajo. Que los invito a que lo vean porque si no es total. Bueno, nada, fundamentalmente saber que esto es, que estamos en una pandemia, lo que les decía recién, estamos en una situación absolutamente atípica, mundial, en la cual todas las autoridades sanitarias, la población, estamos todos sorprendidos y viendo qué está pasando, todos esperando la vacuna. Igualmente, como siempre digo, la vacuna no va a ser algo inmediato, obviamente hay que hacer la distribución, la aplicación, va a empezar por grupos de riesgo, por lo tanto, bueno, no creo que sea tan rápido que podamos tenerlo todos, ojalá que sí, pero esto es fundamentalmente para cuidar nuestro medio laboral y para cuidar a nuestras familias, porque es altamente contagioso, por suerte no es altamente letal, pero sí es altamente contagioso, y dejarle nuestros teléfonos de contacto para cualquier cosa que ustedes necesitan. Consultas COVID, 672-5150, es para todo lo que sea relacionado con el COVID. Factores de riesgo, que nos quieran avisar que hay un caso, que haya un caso sospechoso, cualquier consulta, que hay un médico que está siempre a disposición para evacuar cualquier consulta. El WhatsApp de siempre, que es el 642-3018, que es para todo el resto, carpetas médicas de corto, de largo, todo lo que venimos haciendo que nunca paró, y nuestro correo electrónico, si no se pueden comunicar por WhatsApp, es carpetas.medicos@psunlp.edu.ar. Así que bueno, si quieren saber algo más, si tienen alguna duda que yo pueda ayudarlos, acá estamos. ¿Quieren que los deje un poquito más así copian los teléfonos? Porque igualmente esto va a estar en material, va a estar en internet. Así que... Una pregunta, porque vos ahí hablaste para el ingreso, me imagino yo, en este protocolo de la universidad, que cada facultad debe adecuarse a ese protocolo, y vos hablás que cuando ingresa una persona a una unidad académica se le debe tomar la temperatura, y en el caso de tener más de 37,5, esté en una sala de aislamiento. ¿Eso ustedes ya lo charlaron con cada decano y ya ubicaron esa sala de aislamiento en cada unidad académica? ¿Que es posible de realizarlo? Porque en una unidad académica que es un edificio cerrado, me parece bien, pero en una unidad académica, como son todas las que están en el bosque, que son abiertas, si bien tienen restringido el acceso de algunos puntos y siempre se indica entrar por intendencia,
no hay una estructura en donde se esté, digamos, eso de manifiesto, una sala de aislamiento para la persona. Generalmente cuando una persona llegar a tener esa temperatura, se le dice que vuelva a la casa. No se la deja entrar. No sé si eso ustedes lo tienen en cuenta. Por ahí no es aplicable a todas las unidades académicas esa... No, es aplicable a todas. Me parece que eso Lorena te lo puede responder mejor que yo, el tema de la comunicación y todas estas cosas. Bueno, no recuerdo tu nombre. María. María. Bueno, el tema es así. La idea es que, a ver, primero que es un escenario bastante poco probable. Eso como contexto, ¿no? Lo más probable que suceda es que nosotros desarrollemos nuestra jornada laboral de manera normal, y puede suceder, como ya nos ha pasado, porque hemos tenido varios casos positivos, que la persona vuelve a su hogar y al otro día o a los 2 días, como no estamos yendo todos los días, los que estamos haciendo tareas presenciales, comienza a tener síntomas y entonces empieza a pensar para atrás qué día fue a trabajar, lo llama a su jefe o llama directamente a la Dirección de Salud Laboral y ahí se dispara la alarma, como le digo yo, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí comienza este canal de comunicación que ahora vamos a hacer más hincapié en cómo debería funcionar, cuál sería la forma ideal para que funcionara ese canal de comunicación. Pero la idea es esa, fundamentalmente, que hagamos en retrospectiva ese recorrido de con qué grupo de trabajo estuvo en contacto esa persona que se comenzó a sentir mal, o que la persona con la que vive le dio positivo. Eso también podría pasar. Bueno, lo menos probable es que en el ingreso una persona te dé 38 grados o más de 37,5. Bueno, si sucediera eso, que es bastante raro, ahí tenemos que diferenciar 2 situaciones. La persona que es miembro de la comunidad universitaria y viene a realizar una tarea laboral, quizás se comienza a sentir mal del susto, que le dio que tiene fiebre, qué sé yo, entonces es bastante poco elegante que uno de los nuestros le diga andate a tu casa, porque inclusive además nos arriesgamos a que por ahí le pase algo, que no quiere irse solo, que prefiera esperar a un familiar que lo venga a buscar y demás. Es más que nada para darle una contención. La sala de aislamiento, ahora lo va a explicar Analía mejor que yo, es una sala muy, muy sencilla, puede ser un aula en cualquier unidad académica, que esté bien ventilada y demás, simplemente para que la persona esté. Si se siente mal, tendremos que llamar a un servicio de CIPEN o de emergencias médicas que tengamos contratado dentro de la facultad o colegio, y si no se siente bien, si está bien, puede pasar que quiera esperar que la vengan a buscar, ¿se entiende? En el medio tenemos que llamar al 148 y pedir las instrucciones que tienen que ver justamente con este caso, con el caso de una persona que está entrando a la jornada laboral y capaz que el día anterior también entró. Entonces, tenemos que esperar las instrucciones del 148. E inmediatamente poner en conocimiento al jefe directo y a la Dirección de Salud Laboral. Sí, lo que preguntaba María era puntualmente sobre la sala de aislamiento. Eso va a tener que ser, cada establecimiento va a tener que hacerlo, María. O sea, nosotros damos las pautas, nosotros y obviamente la gente de seguridad y higiene, de cómo hacer una sala de aislamiento, cómo debería ser, que tiene que tener los elementos de protección individual para la persona, que tiene que ser ventilada, que ser aireada, pero no cada uno sabrá dónde pone la salita de aislamiento, porque nosotros no podemos decir, cada facultad o cada dependencia sabrá dónde puede poner ese lugar. Nosotros recomendamos cómo hacerlo. Nosotros salud y obviamente seguridad y higiene. Pero no el lugar físico, porque no conocemos todos los lugares físicos de todos, imagínate. Entonces sí, lo que hacemos es decirle, miren, te debería ser así, debería tener esto y el otro, el procedimiento debería ser de esa forma, pero después cada facultad
va a tener que determinar a dónde sería ese espacio físico. Creo que a eso te referías, ¿no, María, en tu pregunta? Eso es ya de cada facultad, nosotros no podemos tener injerencia en eso. Sara Williams, Sara Williams tiene la palabra. Sí. Yo quería preguntarte cuando nombraste a los proveedores que pedir una declaración jurada, porque en nuestro caso, eventualmente con los servicios puede ser que venga gente a traer muestras, ¿no? Sería como la figura actualmente de los proveedores, ¿no? Y esa declaración jurada, o sea, ¿es el cuidar o es alguna otra cosa con la que tengan que presentar, que se les pide? No, en realidad es el cuidar más una declaración con los datos. Porque como decía yo, si es alguien de la facultad, vos tenés una base de datos de la gente de tu facultad, pero no del proveedor. Entonces vino el proveedor y pasó algo y hay que informarle, porque estuvo en contacto con la persona que tuvo un COVID, hay que informarle, nosotros tenemos que tener los datos para avisarle al proveedor. Entonces en ese caso hay una declaración que en realidad, y aparte que si ya tienen la cuidar, es nada más que una declaración jurada de datos, y que diga que bueno, que no estuvo en contacto, que no tiene ningún familiar cercano con COVID, y no mucho más, porque en la cuidar está casi todo. Ya si tiene el cuidar, es solamente los datos, para que si pasa algo, avisarle. Es para eso. No sé, Sara, si contesté tu pregunta. No, sí, creo que sí. El cuidar no tiene datos de la gente cercana. El cuidar tiene datos personales, o sea, vos declarás en el cuidar si tenés sintomatología y a temperatura. Entonces, lo que vos decís sería incluir datos... Antecedentes, creo antecedentes que, también. Sí, pero lo dice. ¿De la familia? Ah, no acordaba. No, sí, perdón, tiene. Hoy lo estuve trabajando, justamente por eso lo tengo fresco. Tiene una parte de síntomas personales, tiene una parte de antecedentes, que tienen que ver si es hipertenso y demás, o que estuvo en contacto en los últimos 14 días con un caso positivo, o piensa que convive, claro. Y después la parte de la temperatura. Son los 3 pasos que te hace completar la cuidar. En el caso de los proveedores, les pedimos la declaración jurada, por esto que explicó Analía, y además para tener un registro de las personas que ingresan a los edificios, ¿sí? Porque ahora lo vamos a explicar en la segunda parte, pero la idea es que tanto las visitas como los proveedores, que son externos, quede un registro de quién ingresa y qué día ingresó. Porque si hay que hacer una retrospectiva, ¿sí? Esto que se llama la trazabilidad, para ver si hubo un caso positivo, bueno, hay que rastrear con quiénes estuvo en contacto. ¿Se entiende? Bien, sí. ¿Alguien más? Fabiana. Sí, perdón. Pregunta, perdón. Acá Daniel Arias hace una pregunta. ¿Cuándo y cómo podemos contactar? Ahí le contesté en el chat. Ahí le contesté en el chat. Ahí Perfecto. está. Sí, le dije a Grisela que le contesté Fabiana. en el chat. Perdón, una pregunta. Que hasta ahora la aplicación Cuidar sería como un elemento nuevo que estamos incorporando. Al menos hasta ahora, los que estamos yendo a la facultad así como ocasionalmente, lo que estamos dejando es el registro con el control de temperatura en intendencia y posteriormente cada uno se va a su pabellón y en los pabellones están los puestos de sanitización y demás. En este caso, tendríamos que mostrar también en intendencia, que es el primer punto de ingreso a la facultad, la aplicación Cuidar al día. Sí, en Eso realidad, es lo que no me queda claro. En ese primer punto donde vos entrás, ahí debería estar el puesto de sanitización. Porque en realidad, después si en la puerta, en el pabellón, pero ahí debería haber, hasta donde a mí me parece, el puesto de sanitización, porque vos ya después entrás y no sé bien cómo está la organización. No, perdón, Analía, es abierto, es al aire libre, entonces no tiene sentido. O sea, vos entrás y después
pasás al aire libre y vas a un pabellón, así es. Sí, son edificios, es un puestito que está como si fuese el garage, un garage, entonces ahí vas, hay un puestito en un garage, en un portón, donde ahí retiras las llaves del lugar donde vas. Es una garita como la de la presidencia. Claro, es una garita. Perdón. No, sí, entonces, sí, cuando vos vas a entrar a tu pabellón, donde tenés todo el puesto de desinfección, ahí mismo tendrías que mostrarla a cuidar. Pero no hay nadie, ahí es a nosotros mismos, es nuestra propia conciencia que dice que está... En el ingreso al pabellón es nuestra conciencia que decimos, bueno, tenemos la cuidar al día, o sea, no es control, ¿se entiende? Tiene que haber una persona ahí. Y somos nosotros los directores. Nosotros mismos. Claro. Bueno, pero eso depende de cada facultad. A ver, claro. Ahora en la segunda parte vamos a empezar a profundizar algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación y con la organización del trabajo. Eso, como bien lo dijo Analía en el principio, tiene que ver con la adecuación del protocolo a cada uno de los espacios. Analía les cuenta esto del puesto de control y de la cuidar, porque es una decisión que se tomó en la presidencia, ¿sí? Para el control de ingreso, que nos estamos poniendo como un poco estrictos en esto y vamos a estar implementando la cuidar. Yo les cuento desde lo que estamos planificando en la presidencia, que por ahí tiene algunas similitudes con la Facultad de Veterinaria, por esto de la garita y después los distintos edificios. Que en la presidencia podría ser Caracachov y el edificio principal. Vamos a hacer 2 controles. Un control, pero eso ya depende de la política y de la organización de la facultad, ¿sí? Les escapa a los servicios propios, ¿se entiende? Tiene que ver, digamos, con algo que nosotros proponemos como una pauta y proponemos como algo que entendemos que está adecuado. Ahora, cada facultad va a encontrar el camino más práctico para realizarlo concretamente. En la presidencia estamos pensando en hacer un primer control en la garita, que solamente ingresen los autorizados y que la persona que esté haciendo ese control tenga las planillas por área de cada uno de los autorizados por día. Y por otro lado, después, ya en el edificio, en el hall del edificio, se les va a hacer esto de lo que se denomina puesto de ingreso, control de ingreso, ¿no? Lo que es el control de temperatura, el registro de la declaración jurada si es proveedor, que exhiba la app Cuidar si es trabajador, si es proveedor y la tiene también. Bueno, y la higienización de las suelas de los zapatos y las manos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso podría ser un esquema. También podría ser otro esquema diferente que en el mismo puesto se controle todo. Pero eso va a depender de, primero, la disponibilidad del personal que pueda realizar este control y de la cantidad de circulación de trabajadores y trabajadoras, investigadoras, extensionistas y demás, que estén circulando en el edificio. Va a depender de varias cuestiones. ¿Se entiende? Ahí está pidiendo la palabra Virginia, que está muteada. Sí, porque primero tengo que pedir perdón porque tengo problemas de conectividad, cada tanto desaparezco, vuelvo, me perdí un par de cosas, es más, te escribí un WhatsApp por si lo veías. No lo vi, no lo vi. No importa. Agarré medio esta cuestión, porque apagué la cámara, bueno, para ver si no me cortaba. Nosotros en veterinaria, respecto a los controles y demás, lo que tenemos ahora planteado en esta primera instancia particular, es que cada servicio que reinicia sus actividades, ya todos lo saben, tienen que presentar una nota al decano, presentar el protocolo y el personal que se va a presentar en cada uno de los servicios en estas cuestiones que ustedes consideraban hoy. Grupo de trabajo, cantidad horaria, circulación, bueno, todo esto que ustedes plantearon, nosotros lo tenemos hoy, analizado en cada uno de los servicios que ingresan a trabajar bajo esas condiciones, o sea que ese protocolo que pasa primero por la Dirección de Seguridad y Higiene de la Facultad, se eleva a la dirección del arquitecto Fiandrino, y con el aval de la universidad, ahí reiniciamos la actividad. Entonces,
hoy en día la circulación de la facultad en este contexto especial, no sé qué va a pasar en el 2021, hoy es acotada a los servicios que están declarados bajo las condiciones que cada responsable del servicio se tomó y asume con su equipo de trabajo, considerando todas estas cuestiones que tanto vos como Analía vienen planteando. En el caso de nosotros, de los proveedores o la recepción de las muestras, esa información que te estoy planteando, todos los directores saben que es la misma información que tienen en intendencia, en cualquiera de las dos intendencias, que son el grupo de trabajo que toma el primer control y el registro de ingreso a la facultad. O sea que si, cuando uno ingresa, los chicos del grupo de intendencia toman con termómetro infrarrojo, bueno, y todo un procedimiento, verifican que la persona que va a ingresar del servicio es la que está autorizada para el ingreso, e ingresa, ¿sí? Barbijo, alcohol en gel, bueno, todo lo que venimos hablando. En el caso de si algún servicio necesita recepcionar alguna muestra, el procedimiento que nosotros establecimos, que también está escrito, es que primero el servicio va a acordar con la persona que tiene que entregar la muestra, qué día y horario va a ir a la facultad. No es que voy porque me pintó ir y voy, no. Se establece servicio y la persona que necesita entregar el material, sea un proveedor o sea alguien para una muestra de análisis, se acuerda. Esa persona está informada que tiene que ingresar por alguna de las dos intendencias, los chicos de intendencia le van a preguntar, se les pregunta, se avisa por teléfono al servicio si los pueden recibir y están esperándolo, y después de tomar los datos de quién es, ingresa al servicio. O sea que hoy, a ver, podemos tener desvíos, sí, se nos pueden estar escapando algunas situaciones, pero el acuerdo que hay con toda la gente, en particular de los servicios, no hablo de los grupos esenciales de mantenimiento, que bueno, que es otra cuestión, no escapan a los controles, pero me refiero a estas actividades que se han incorporado en esta primera apertura. Entonces, ese es el acuerdo con todas las cabezas de los servicios para el reingreso. O sea que hoy ningún servicio, o a ningún servicio está yendo personas que no estén declaradas previamente y con una autorización del decano para esas actividades. Entonces, tenemos como una situación, vuelvo a lo mismo, hoy, 1 de diciembre del 2020, en este contexto, esas son las cuestiones que tenemos para controlar, porque además tampoco claramente podemos permitir un ingreso irrestricto o circulación de gente, como están las condiciones, y también claramente en cómo está hoy preparada la facultad en esta instancia. Si el año que viene, cuando regresemos en febrero, la vacuna, el contexto y demás cambios, seguramente todo esto va a tener un nuevo salto de calidad, una nueva modificación, y se va a adecuar a la nueva realidad. Pero hoy ese es el compromiso, por eso era importante en esta reunión que estuvieran las cabezas de equipo, porque son los que realmente los responsables de la presentación de la nota, del protocolo que ellos van a implementar en cada uno de sus servicios con su grupo de trabajo, y de la cantidad restringida, mínima, indispensable del personal que va a circular por la facultad. Fantástico, esa es la idea, está perfecto. Digamos, después los pormenores y los detalles, cada facultad define en base al personal disponible, a las actividades que prioriza, a los horarios, a los turnos, a un montón de cuestiones que son propias de cada establecimiento y de cada facultad. Y está perfecto. No sé si hay más preguntas. Yo a continuación quisiera dar un módulo que tiene que ver con organización de trabajo, un poco para ir repasando todas estas cuestiones de comunicación. Pero si no hay más preguntas, si no, seguimos con las dudas. ¿Hay alguien de... Una pregunta práctica también que me han consultado. Por ejemplo, nosotros en el servicio se producen biológicos y entonces hay que trabajar en un ambiente totalmente estéril y van de a uno las personas, pero habitualmente como todo es cerrado no se puede ventilar porque tiene que estar estéril el ambiente.
Y me preguntaban con el tema de los aires acondicionados, si se puede prender, si no se puede prender. Lo mismo por los aparatos, porque hay aparatos que, por ejemplo, se programa para que cada tanto se vaya prendiendo el aire de manera que no recalienten y ese tipo de cosas. Hay una capacitación que están realizando específicamente desde la Dirección de Seguridad e Higiene que tiene que ver con los aires acondicionados, porque es una pregunta bastante frecuente. Nosotros en el protocolo específicamente pusimos y acordamos el tema de la clausura de todas las máquinas de secado de manos, porque están prohibidas, y el tema de el registro de asistencia con la huella digital. Eso está prohibido, no hay que utilizarlo. Con respecto al tema de los aires acondicionados, nos excede técnicamente porque es propio de la parte de seguridad e higiene, y ellos están ofreciendo una capacitación específica. Yo lo que les sugiero es que armen una capacitación específica con respecto a eso. Nos han consultado mucho del canal, de la radio, que son ambientes cerrados, y que por los equipos y demás, y por la acústica, necesitan estar encerrados, como dice Cecilia, y necesitan prioritariamente de la utilización de los aires. Hay todo un protocolo con respecto a eso, pero bueno, no somos nosotras las que lo tenemos que determinar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si les parece bien, comenzamos con el módulo. Voy a ser breve, voy a tratar de darlo, que creo que va a traer algún... Nacho, yo estoy para compartir pantalla, ¿verdad? A ver... ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Sí, bien. Sí, Lore. Ah, bien, bien. Me había quedado muda. Bueno. Les decía hoy en el principio que una de las partes fundamentales que nos incumbe a las cabezas de equipo como responsables y como sector empleador tiene que ver con la organización del trabajo. Les hago un comentario que tiene que ver con la situación actual y que no me parece menor. Nosotros hace una semana y un poquito más terminamos de dar un rally de capacitaciones en la presidencia que estaban destinadas a secretarios y prosecretarios de la presidencia de la universidad, y en otra tanda a los directores de los servicios, de cada uno de los servicios. En esas charlas estuvo presente el secretario general de la universidad, Patricio Lorente, y en el medio de esas charlas se vio esta confusión tan poco feliz con los comunicados que salieron tanto de Nación y que después replicó bastante distorsionado el diario El Día, y la universidad salió finalmente a aclarar con un comunicado que echaba un poco de luz con respecto a las actividades académicas y a las actividades en general en modalidad presencial. Muchos decanos y muchas autoridades se comunicaron para preguntar si tenían que abrir la facultad, si volvíamos a la normalidad, si se volvía a las aulas. Bueno, la verdad que generó muchísima confusión. El secretario general de la universidad en el marco de estas charlas salió a aclarar que de ninguna manera eso significaba un retorno a la habitualidad, que sí estamos en una etapa en la que ya no hay aislamiento obligatorio, pero sí distanciamiento,
y que obviamente esa es la regla, ¿no? Que todas las tareas que tienen que ver con algo que se puede garantizar como hasta ahora desde la virtualidad, deberán seguir siendo virtuales. Y aquellas tareas que prioritariamente sean esenciales para la universidad, esto es, no solamente esenciales dentro de la denominación del decreto presidencial, sino prioritarias para la universidad como institución universitaria. El ejemplo más claro es la oficina de títulos, ¿sí? Eso es prioritario para la universidad y no entra dentro de lo que se denomina actividad esencial en el decreto presidencial, ¿se entiende? Pero sí es algo que hasta hace unas semanas no se podía garantizar de modo virtual, y hay una etapa que sí o sí hay que realizarla de modo presencial. Por lo tanto, es un servicio que siempre estuvo abierto y bueno, y en esta última etapa del año, los servicios que preponderantemente están abiertos son los que tienen que ver, los que tienen relación con todo lo que es el cierre de ejercicio y el económico financiero. Entonces esas áreas están bastante demandadas y están realizando tareas presenciales. Pero bueno, me parece que en este contexto no está de más aclarar que seguimos en esa lógica, ¿sí? como institución universitaria. Bueno, les decía al principio de la charla que uno de los pilares es, en este contexto, la organización del trabajo y la preparación del regreso. En este módulo nos pareció importante resaltar que dentro de lo que son las normas internacionales y la jerarquía de control de riesgos, tenemos una pirámide que nos indica cuáles son las medidas que están en la base y que son las menos efectivas y que va hacia el vértice como las más efectivas, ¿sí? Las medidas de protección que están en la base de la pirámide tienen que ver con esto del conocimiento que ya tenemos incorporado todos del barbijo, o tapabocas, el distanciamiento y demás. Higiene respiratoria, como explicó Analía, y demás. Después, en los ámbitos laborales tenemos el tema de la intensificación de la limpieza, las capacitaciones, la señalización y la organización. En el tercer escalón, hacia las medidas más efectivas, las medidas organizativas, de las cuales vamos a desarrollar ahora, y luego, hacia el vértice, tiene que ver con esto de las barreras, ¿no? No todas las actividades son iguales y lo que es la atención al público o la atención de proveedores y demás requiere de ciertos cuidados más específicos. Por último, y en el vértice, y como medidas más extremas y más orientadas a la eliminación del riesgo, está lo que es el teletrabajo, que en realidad en el ámbito universitario no hablamos de teletrabajo, sino que hablamos de tareas en modalidad virtual o escritorio remoto, porque ninguno de los dos convenios colectivos de trabajo, ni docente ni no docente, habla de teletrabajo. Sí, por supuesto, se admite que se trabaje en modo virtual en esta situación de emergencia. Bueno, el trabajo presencial, como les decía al principio, está condicionado por estos dos pilares: la situación epidemiológica por un lado y las decisiones jurisdiccionales que tienen que ver con las etapas de apertura según la provincia de Buenos Aires en nuestro caso, según otras provincias en otras dependencias de la universidad. Por lo tanto, sigue siendo la regla el trabajo virtual y la excepción las tareas presenciales. Dentro de lo que es la organización de trabajo y del capítulo que nos corresponde a nosotros como empleadores, tenemos que tener en cuenta las previsiones, todo lo que tiene que ver con los insumos indispensables para poder trabajar en un ambiente cuidado, y los elementos de protección personal, que no son los mismos que
los elementos de protección personal cotidianos, según la actividad, sino que son los elementos de protección personal específicos para COVID. Dentro de lo que es el punto de la organización, es fundamental planificar las tareas presenciales. Los grupos no deberían cruzarse, por lo tanto, una buena medida a los fines de evitar la propagación del virus en los ambientes laborales sería armar un grupo un grupo A y un grupo B de trabajo que no se crucen. Esto es, que uno venga lunes, miércoles y viernes y otro venga martes y jueves, para dar un ejemplo concreto, y que se reintegren a trabajar de manera gradual. Esto que explicaba Virginia, que en este contexto estamos trabajando con un grupo mínimo, es la pauta que se aconseja, y luego en febrero, si esto sale bien y si fuimos ajustando ciertas cuestiones, vamos a seguramente incrementar la actividad, siempre y cuando nos deje la situación epidemiológica. En la convocatoria, concretamente, vamos a tener que tener en cuenta los grupos de riesgo, como explicó Analía en la primera parte. Esto del transporte, no sería aconsejable convocar a una persona que tenga que manejarse en transporte público. Si no nos queda otra, por supuesto que tendremos que aportarle todas las medidas de seguridad, inclusive si puede manejarse con barbijo y máscara, sería lo más apropiado. Y también tener en cuenta que si es una persona que se tiene que tomar un tren y un colectivo, ya ahí está más expuesto todavía, o si se tiene que tomar 2 micros por la distancia que lo separa del trabajo y de su casa, no sería aconsejable convocar a esa persona. Y acá me voy a detener un poquito porque es algo que me suelen preguntar y que no suele quedar claro a primera vista. Tenemos que tener en cuenta que en este contexto tenemos suspendida el funcionamiento de las instituciones escolares y de las redes familiares que componen la organización del cuidado, tanto de hijos e hijas y de personas mayores o personas con discapacidad que podemos tener a cargo en nuestras casas o en nuestras familias. Lo que dice específicamente el protocolo es que tengamos en cuenta estas situaciones. A veces no vamos a poder evitarlo porque quizás tenemos a varias de las personas de nuestros servicios con la misma situación, ¿sí? Tenemos que tenerlo como pauta para no agravar aún más este escenario complejo en el cual se superponen las actividades laborales con las actividades de cuidado no remunerado, que así se denomina, ¿se entiende? Y que sobre todo recaen, como ustedes saben, mayormente, por no decir en un 90%, en las mujeres. Y entonces, en la convocatoria tenemos que tener un parámetro para no agravar esa situación y hacer la convocatoria con perspectiva de género. ¿Qué significa hacer la convocatoria con perspectiva de género? Significa no más ni menos que tener en cuenta a los varones en la tarea de cuidado de los niños o de las personas mayores. Porque puede suceder que alguien interprete que, digamos, que las mujeres estamos muy ocupadas con la tarea de cuidado de niños y entonces no las convocamos. Eso es muy personal y tiene que ver con la organización familiar, ¿se entiende? Quizás alguna mujer que tiene hijos chiquitos se puede organizar 1 o 2 veces por semana para cumplir con el servicio, nosotros garantizamos la funcionalidad del servicio y al mismo tiempo no estamos de alguna manera agravando esa situación de poner en cabeza de la mujer exclusivamente el cuidado de los niños o de las personas mayores. ¿Se entiende el concepto? Más de un decano me lo hizo explicar varias veces, por eso me detengo a explicarlo. Esto se llama criterio de corresponsabilidad, la participación de los varones en el trabajo de cuidado no remunerado.
¿sí? No demos por sentado, preguntemos, comuniquémonos con nuestro grupo de trabajo y cada cabeza de servicio sabe más o menos la situación familiar de las personas que trabajan con nosotros. Pero en esta situación tan particular, seamos sensibles a esas situaciones y pidamos colaboración porque necesitamos convocarlos para que funcione el servicio, pero teniendo en cuenta estas particularidades. Esto en el protocolo tiene mucho más detalles, si ustedes se quieren detener a leerlo, hay varias pautas de cómo realizar la convocatoria. Bueno, la capacitación es otro de los pilares, las normas básicas de prevención las estuvimos conociendo con Analía, los procedimientos ante caso sospechoso que se detuvo en el cuadrito del artículo 8, las actividades y puestos específicos, tengamos en cuenta que el puesto de control de ingreso es un puesto nuevo, que hay que capacitar a la persona, que tenemos que tener comunicación con esa persona, que tenemos que ser claros en qué esperamos de esa persona que está haciendo ese control. Tengamos en cuenta también que lo ideal sería tener una o dos personas en esa actividad y al mismo tiempo tener una capacitada por las dudas de repuesto por si esa persona tiene la mala suerte de contagiarse o de tener un problema familiar y entonces nos quedamos sin ese puesto de trabajo. Y esto de la adecuación de los espacios físicos, que ya tiene que ver más con seguridad e higiene, que entiendo que tienen esa parte cubierta con Andrés y con Virginia. Bueno, en específico, los puestos esenciales serían esto, del puesto de ingreso, la atención al público que requiere un cuidado mayor por el contacto, ¿no?, que podemos tener, y la sala de aislamiento, que también es un espacio nuevo y que requiere algunas condiciones específicas. No mucho, pero bueno, sería bueno tener una charla con la parte de seguridad e higiene, y con el interior del establecimiento, porque en esa sala de aislamiento tenemos que tener en cuenta quién va a estar, o ante una emergencia, quién la va a abrir, quién la va a desinfectar, porque no es una desinfección normal la que hay que hacer si hay un caso sospechoso o un caso positivo y demás. Bueno, perdón, me fui. En definitiva, y ya terminando, la organización del trabajo requiere de acciones concretas y planificadas previamente, definir responsables en cada establecimiento. Acá hay dos categorías de responsables. Lo ideal es que tengamos un responsable del establecimiento, establecimiento entendido como facultad, ¿no? Digamos, de la unidad académica. Bueno, el responsable lo definirán las autoridades de cada facultad. Hay un responsable del establecimiento. Y después hay, en este caso serían ustedes, los responsables por cada área, ¿sí? Y entonces vamos a tener que afinar la comunicación entre el responsable del establecimiento o edificio y el responsable de cada servicio. A su vez, para la aplicación del protocolo y en circunstancias de algún caso específico, vamos a tener que afinar la comunicación con el grupo de trabajo que tenemos a cargo. Lo ideal es que tengamos un grupo de WhatsApp sabiendo que, por ejemplo, una clave que podamos compartir, que así sea un fin de semana, que el jefe del servicio se entera que alguien comenzó con síntomas o es un caso sospechoso, bueno, saber que, aunque sea un sábado a la tarde, podemos poner en ese grupo de trabajo emergencia COVID, y entonces todos sepamos que el lunes no tenemos que ir a trabajar. Es como un ejemplo muy concreto, ¿se entiende? Que tenemos que estar atentos a eso, que a esa comunicación del grupo o de los grupos que tengamos a cargo
le encontremos la vuelta para comunicarnos rápidamente y para aislarlos preventivamente. ¿Se entiende? Y por otro lado, con los referentes, esto es, con intendencia, porque vamos a tener que cerrar la facultad o el área que estuvo contaminada o que pensamos que puede estar contaminada. Después va a haber que hacer una desinfección específica, por lo tanto vamos a tener que tener un grupito de trabajadores específicamente capacitados para utilizar elementos de protección personal para desinfección de sala de aislamiento, o contratar a una empresa que se dedica específicamente a eso. Y luego retornar a las tareas una vez hecho todo ese procedimiento. Eso va a requerir una comunicación fina, entonces, repito, entre los responsables del establecimiento, los responsables de cada servicio, el grupo de trabajo, salud, porque hay que avisar rápidamente a salud laboral, para que ellos también disparen la alarma, ¿no? Y nos orienten un poco cuáles son los pasos a seguir y podamos repasar con ellos este seguimiento, que a veces en la emergencia suele suceder que se cometen errores o que nos olvidamos de un paso o que, bueno, hay que ajustar cuestiones. Bueno, y estas son pautas que nos parecieron importantes compartirlas porque esto del regreso gradual, de distintos grupos de trabajo, el registro de la asistencia, que ustedes entiendo que ya lo tienen afinado, cuáles son los usos, los usos de los espacios y la circulación dentro de los edificios, el puesto de control, que todos estemos sabiendo eso, articular entre las áreas de los responsables de compras en el caso de que, digamos, no nos tiene que pasar que nos quedemos sin productos esenciales como alcohol en gel, como productos para desinfectar como el amonio, bueno, eso Virginia entiendo que lo tiene clarísimo. Los elementos de protección personal, la ropa de trabajo, y el tema de que los proveedores estén sabiendo el circuito también es muy importante. Los proveedores y las visitas. Bueno, una vez definidas estas cuestiones, que ya son propias de la facultad, y en los casos de crisis, avisar rápidamente a salud laboral y a seguridad de higiene. En realidad, a salud laboral en los momentos de crisis, a seguridad de higiene previamente, porque la organización del trabajo con seguridad de higiene requiere todas estas previsiones que ustedes fueron preparando antes de arrancar. La capacitación y el acondicionamiento de los espacios, ¿sí? Y si fuera necesario, esto que se planteó hoy, como por ejemplo el tema de los aires acondicionados, bueno, solicitar las capacitaciones específicas. Voy a hacer una referencia con respecto a la participación, que tiene que ver fundamentalmente con la participación de los trabajadores en la información que circula. Nosotros sabemos que cada servicio que habilitamos impacta en la limpieza de los baños, las personas que tienen que estar controlando el puesto de control, de ingreso, las personas que hacen mantenimiento, y es importante que la participación se dé en este punto. Primero, en la información de cuáles son los procedimientos que estamos implementando. Segundo, que se sepa cuáles son los referentes, ¿sí?, ante una situación de emergencia, porque nos puede pasar que se nos dé una situación de emergencia en un área propia y que nosotros justo ese día no estemos. Entonces, la gente tiene que saber a dónde referenciarse. Bueno, si no estoy yo, se referenciará con el responsable del establecimiento, con el responsable de intendencia. Eso poder compartirlo, socializarlo con las personas que están haciendo, que están en la trinchera, como digo yo, que está el guardia que está en la garita, ¿no? Que pueda saber a dónde correr, que pueda saber y se sienta contenido. Esto de compartir
la información, y por supuesto los delegados específicos de CIMAT, que hacen a las normas de la participación, todo esto tomado de las directrices nacionales de los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué es esto? Esto es una norma que nosotros tomamos como norte, que está en el ámbito de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y que si bien nosotros en la universidad no tenemos un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo formalmente armado, sí hace más de un año que venimos trabajando con esos principios. Y así se trabajó en la comisión de CIMAT en la elaboración de los protocolos, con la participación de cada uno de los sectores a través de sus representantes. Por eso es una buena práctica que nosotros en cada facultad y en cada colegio, en la implementación del protocolo, repitamos este esquema, haciendo honor a ese esquema en el cual se trabajó desde la CIMAT, ¿sí? Por supuesto, a través de los representantes, ¿sí? Los representantes de las autoridades por un lado y los representantes de los trabajadores por el otro lado. Y el punto fundamental y el primer escalón es la información que debe circular para que todos tengamos los mismos cuidados. Bueno, la información es el paso básico, la consulta, esto de poder consultar a nuestros grupos de trabajo, quién puede, quién no puede, ante qué situación se puede presentar a trabajar o puede seguir realizando tareas virtuales. La negociación, que es otro de los pilares, la tenemos dada por los convenios colectivos de trabajo, que también fueron el norte dentro de todo este trabajo, y la codecisión está dada como ejemplo en los protocolos mismos, porque ustedes saben que la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo trabaja en el ámbito de las paritarias locales, paritaria docente y paritaria no docente. Por lo tanto, la Comisión de CIMAT eleva los dictámenes con las recomendaciones, y las paritarias son las que aprobaron finalmente los protocolos, haciéndolo obligatorio, porque las paritarias están integradas por sector trabajador y sector empleador, para todo el ámbito de la universidad. Bueno, esto es un poco de lo mismo, la circulación de la información, con los responsables, hacia dentro de los grupos y con salud laboral. Bueno, y esto es todo. Espero haber sido clara, sé que es mucha información, no sé si generó alguna duda, si queremos socializar algo. A ver, Virginia. Me desmuteé, acá estoy. Me parece que fuiste, tanto vos como Analía, sumamente claras. Algunas líneas de trabajo, por suerte, ya las tenemos bastante instaladas, o por lo menos conocidas, sabiendo que ese es nuestro camino, nuestra ruta a seguir. Otras muchas, bueno, aprendimos hoy en la capacitación, y creo que eso nos va a enriquecer en nuestra tarea cotidiana, en este escenario tan particular que nos toca vivir, y sobre todo tan dinámico, como en algún momento vos referenciaste, o Analía, que a lo mejor la información que estaba en la imagen no era la que hoy nos está atravesando. Por mi parte, si nadie tiene ninguna pregunta más, es agradecerles. Seguramente vamos a estar molestándolas nuevamente, en alguna instancia que seguramente esto va a desencadenar, porque no se olviden que, bueno, tomamos la capacitación, miramos puertas adentro cada uno en los servicios, revisamos lo que tenemos escrito, revisamos cómo estamos trabajando, y seguramente va a haber una oportunidad de mejora en distintas instancias después de todos estos conocimientos, estos conceptos que ustedes nos transmitieron. Y en ese camino es donde muy posiblemente estemos nuevamente requiriendo alguna información de ustedes, alguna capacitación o alguna documentación que nos permita avanzar un poco más. Así que por mi parte, simplemente agradecerles, estuvo sumamente claro, realmente muy enriquecedor, y bueno, seguimos aprendiendo un poquito más.
Bueno, no, nosotros como Dirección de Salud quedamos a disposición para lo que precisen, tienen nuestros teléfonos, y bueno, seguiremos capacitando lo que necesiten, por lo menos desde mi lado, desde mi dirección, totalmente a disponibilidad de todos ustedes. Buenísimo, bárbaro. Bueno, gracias Ana, gracias a cada uno de los presentes. Esa es la idea, Virginia, ir revisando, ir ajustando, porque esto es así, es un ida y vuelta. Y los sistemas de gestión de salud de los que les hablaba tienen eso establecido como reajuste continuo para la mejora continua del sistema. Esto de revisar con ustedes y retroalimentarnos, por eso le llamamos intercapacitación, porque todos aprendemos en el mientras tanto. Es así. Y vamos a cometer errores y seguramente va a haber muchas cosas para ajustar. Lo tenemos claro. Lo que no nos puede pasar es no saber para dónde correr. Entonces, tengan en cuenta que, como dijo Analía, estamos a disposición. Les podemos ir compartiendo algunas planillitas modelos que tenemos, que quizás les sirva, quizás no, pero que por ahí las pueden inclusive adaptar a las necesidades de ustedes, y bueno, y lo vamos a ir construyendo lo vamos a ir destruyendo a este COVID que nos tiene atrapados desde marzo. Esa es la idea. Bueno, cualquier documentación, Lorena o Analía, si les parece, me la pueden enviar a mí y yo a su vez la redistribuyo para todo el grupo que estuvo participando hoy, y los que no, pero que también están activos, para que también tengan esa información para poder revisarla, analizarla y ver cómo se puede implementar a la realidad de cada uno de los grupos. Fantástico. No sé Así si que bueno, nos quedamos todos con toda la información ya procesando en nuestras cabezas cómo vamos a corregir. Vos te agarrás la cabeza, yo ya estoy pensando en los procedimientos que implementamos, en las cuestiones que tenemos que revisar, en lo que tendríamos que volver a remirar y reescribir, así que ya nos dejaste como todo un disparador, tanto vos como Analía, como para tareita para el hogar, como digo yo. Bueno, les agradezco la presencia a todos y todas, y bueno, y estamos a disposición, como dijimos con Analía, cualquier duda que vaya surgiendo, porque sí, cada uno se va a volver a su servicio y va a tener seguramente alguna duda, alguna conversación con algún par o con algún compañero o compañera, y van a surgir dudas, y bueno, y armamos otra charla si es necesario, y si no, intercambiamos, Virginia. Perfecto, perfecto. Así que bueno, tanto Lorena y Analía, oficialmente les agradecemos todo este tiempo, toda la información, y bueno, y a todo el grupo de doctores, docentes que están hoy, y autoridades que participaron hoy, también muchísimas gracias, porque es todo un esfuerzo en estos horarios y en estas épocas conectarnos para poder capacitarnos. Así que a todos realmente muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Buenas, Virgi. Nosotros tenemos una reunión de trabajo con Nacho y Lore, así que seguimos de continuo. Salió buenísimo. Me voy entonces. Virginia, salió buenísimo. Cualquier cosa me escribís y te voy pasando. Justo hoy estuvimos afinando cartelería para imprimir, y por ahí les podemos ir pasando eso, y algunas planillas que vamos a utilizar en el ingreso, que por ahí les va a venir bien, adaptándolo a las necesidades de ustedes, pero por ahí como un parámetro les puede venir bien. No, perfecto, todo eso mándamelo, que yo se los reenvío por mail a todos los directores de los servicios. La verdad que te digo, antes que los deje seguir trabajando ustedes,
tenemos un grupo de trabajo muy interesante, porque aún con las diferencias y los matices, y las energías diferentes, digamos, y particularidades de cada uno, creo que el norte está muy claro y todos estamos caminando para ese lado, tanto docentes como no docentes, lo mismo con el tema de Gabriel y con el grupo de todos los chicos también, de Pablo. La verdad que es un momento difícil y en equipo esto se lleva más fácil, y yo creo que la facultad está consolidando esa situación, y es muy gratificante porque uno se siente acompañado. Sí, sí, yo creo que desde todos los sectores la universidad ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Bueno, y hubo trabajadores y trabajadoras de todas las clases, como vos decís, docentes, no docentes, investigadores, que no dejaron de trabajar nunca en lo virtual o en lo presencial, y es la mayoría, y con un esfuerzo enorme. Y por eso se pudo llevar adelante todo lo que se llevó adelante este año. Sí, la verdad que sí. Bueno, no los entretengo más porque la jornada debe ser larga para ustedes también, así que, bueno, seguimos. Bueno, Virginia, lo pudimos concretar después de tantas vueltas. Por suerte. Y diría un amigo mío, no fue un 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. No, ¿qué va a hacerle? Bueno, pero casi era un 26 de noviembre. No, qué nivel de locura. Sí, bueno, estamos todos iguales. Bueno, no los interrumpo más, gente. Muchísimas gracias. Chao, Virginia, nos vemos. Adiós. Gracias, Virginia. Chao. Ahí está, y la saqué porque no sé quién es la mujer, pero... Liberty es otra mujer de farmacología, algo de eso, pero sí, no salía. Para mí que no podía salir. Sí, vi que estaba media complicada el coso. Sí. Para mí que quería salir y apagaba la cámara. ¿Está Florida? Encontré una peor que yo. Con la tecnología. Pero estuviste bastante bien hoy, ¿eh? No, qué manera de... Además cuando no sale. El otro día no sé en qué charla estuvo, que a una le pasaba lo mismo y dije, bueno, no soy la única. No, es en general, no es un tema único. Se complica bastante. Ahí te decía, lo de María Teresa, que ayer hablé con María Teresa y me dio un... Vos grabaste, ¿no? Ahora sí estoy grabando, es más, espera que voy a... Cortá. Voy a dejar de grabar. Cortá esta parte. Cortá, tal cual. Nada, igual, espera que dejo de grabar.